Vamos a platicar con Francisco Rivas. Él es director del Observatorio Nacional Ciudadano y es quien mejor sabe de estos asuntos. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tare? Un gusto, como siempre, saludarte y saludar a tu auditorio. Un gusto enorme que me tomes la comunicación. Cuéntanos, según tengo entendido, esta propuesta, uno, no es novedosa y dos, no es que se le haya ocurrido al gobierno mexicano. Es una demanda de la sociedad civil. Pues mira, yo no sé si también se le ocurrió al gobierno mexicano, pero evidentemente lo que nos dice es que se perdieron 4 años por no escuchar a la sociedad civil. En 2018, en el Observatorio Nacional Ciudadano, nos dimos a la tarea de construir un documento amplio y un brief para que fuera de fácil entendimiento para las personas sobre qué acciones debía llevar a cabo, qué propuestas debía tener en consideración el gobierno entrante, ganase quien ganase la elección. Para ello consultamos autoridades locales, nacionales, internacionales, expertos, personas que han estado, más el trabajo que nosotros hemos hecho en la sociedad civil. Y uno de los elementos que vimos es que en la administración de Peña Nieto tenemos pocos resultados positivos, muy pocos resultados positivos en materia de seguridad y justicia. Pero uno de los que sí tuvimos fue la Coordinación Nacional Antisecuestro, que se creó impulsada precisamente por las organizaciones civiles en 2013 a partir del crecimiento de la violencia, particularmente el secuestro y la extorsión en nuestro país. ¿Qué hacía bien la coordinación? La coordinación era eso, poner en contacto y en colaboración a las unidades especializadas en el combate al secuestro en lo local y generar esas condiciones para que pudiesen trabajar entre ellas con la federación, que usaran la inteligencia, que compartiesen inteligencia y así poder tener no solo el rescate de las personas, de las víctimas, sino detenciones y sanciones a grupos o desmantelamiento de grupos dedicados al secuestro y a la extorsión. Y esto fue particularmente exitoso. El primer titular fue en su momento Renato Sales, quien hoy es el fiscal de Campeche, y luego Patricia Bugarín, quien fue también subsecretaria en este gobierno. Esa serie de propuestas que, insisto, no solo eran de una coordinación, pues lo que hicimos fue entregárselas en su momento a los candidatos, a todos los candidatos, menos al presidente López, porque el presidente López nunca nos recibió, pero se la entregamos a Durazo. Y la idea era crear una coordinación nacional de delitos de alto impacto que incluyese el combate al homicidio, a los delitos de género, a la trata de personas, de nuevo secuestro y extorsión, a los ciberdelitos y al robo de vehículo y al robo de transporte de carga, partiendo del supuesto que estos son delitos conectados entre sí y que pueden tener influencia sobre otros delitos. La idea era precisamente que no se analicen los fenómenos de manera aislada, sino se estudiasen y se trabajasen como lo que implica, ¿no?, una serie de interacciones de la delincuencia organizada. Lamentablemente el doctor Durazo, pues la propuesta la mandó a volar. En la transición se la volvimos a entregar a personal del presidente e incluso yo se la entregué a la entonces encargada de los foros de escucha, Loreta Ortiz, y tampoco la tomaron en consideración. Y de nuevo, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, yo se la entregué en sus manos en 2019 al presidente y el presidente me dijo que no le interesaba platicar con nosotros. Pues eso es muy lamentable. Al final, pues están haciendo algo que si hubieran tan solo leído lo que les entregamos, hubieran podido proponerlo hace 4 años y tal vez hoy no tendríamos el sexenio más violento de la historia, sino tendríamos resultados positivos que presumir. Porque, insisto, a nosotros no nos interesa que a este gobierno le vaya mal, o que a otro gobierno le vaya mal, o que a un presidente le vaya mal. A nosotros nos interesa que México sea un país seguro y que tenga las condiciones para que todos podamos salir a la calle. Si lamentablemente somos víctimas del delito, existen autoridades capaces de darnos acceso a la justicia y reparación del daño. Pero eso no sucede de la nada, se requiere un trabajo profundo, algo que no ha hecho este gobierno. Lo único que ha hecho es impulsar un discurso que solo es eso, un discurso de abrazos y ahora librazos y no balazos, y por el otro lado aumentar la presencia de fuerzas federales, pese a que la presencia de fuerzas federales tiende a aumentar la violencia donde posiciona.
y no hay realmente una estrategia. Lo que también llama la atención de esta propuesta, que también se adscribe a una propuesta que hizo hace 2 meses el secretario de Gobernación, cuando propuso la creación de una coordinación anti-extorsión, nos llamó mucho la atención porque, de nuevo, la CONACE, la Coordinación Nacional de Antisecuestro y Extorsión, sigue existiendo y está en la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces está proponiendo el secretario crear algo que ya existe y que, pues entre otras cosas, pues hoy ya no es una coordinación, sino es un brazo operativo, porque una coordinación, insisto, implica que se pongan a trabajar juntos y que colaboren con los otros niveles de gobierno y con las otras instituciones, algo que no está sucediendo. Entonces, sí, lo que tú justamente dices es, pues por un lado vemos improvisación, y por el otro lado vemos esta falta de disponibilidad, de conocer a detalle lo que necesita el país para a partir de ahí hacer propuestas puntuales que mejoren las condiciones de seguridad. Francisco, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar de este asunto que es harto delicado y es en función a las cifras de homicidio que se han cometido en México. 130,239 en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una cifra dantesca. Efectivamente, y de nuevo, llama la atención que entonces quieran crear una coordinación cuando en el discurso nos están diciendo que vamos re bien y que el homicidio va a la baja. Entonces, si vamos re bien y el homicidio va a la baja, ¿por qué deberías de crear una coordinación antisecuestro? Hay algo que no pega en la realidad con el discurso y que de todos modos, insisto, exhibe por un lado ignorancia y por el otro lado pues también mentira, porque si vamos tan bien, ¿para qué crear algo que no se necesita? En efecto, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Un abrazo. Un abrazo enorme. Es Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.